rogar al Padre su dirección, que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas y que al abrir las Escrituras, amados hermanos, sea Dios hablándonos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, dándote gracias, porque tú te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Te glorificamos al oír los testimonios, te adoramos y te damos gracias, Señor, porque tú te mueves en la alabanza de tu pueblo, Señor, y tú le has dado fe a tu pueblo, Señor, para creer y para confiar, Señor, que tú eres suficiente para nosotros, Señor, aún a través de las circunstancias o a pesar de las circunstancias, de las situaciones difíciles que cada uno de nosotros podamos pasar, Señor. Tu mano de gracia está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y consolándonos, Señor, aún en esos momentos difíciles. En este día, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, rogando, Señor, que sea el poder del Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, iluminándonos, Señor, que tu palabra pueda hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones, que pueda desafiar nuestras vidas, Señor, y juntamente, Señor, pueda animarnos a adorarte y a glorificarte. Amén y amén, gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos se encuentran bendecidos? Usted sabe lo que es la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios, amados hermanos? ¿Sabe qué es la bendición de Dios? En estos días donde nosotros vivimos, hermanos, muchas veces la bendición de Dios se asocia a que no hay problemas, a que no hay enfermedades, a que prácticamente el favor de Dios, ¿verdad? En todo lo que es bueno está con nosotros. Muchas veces se piensa, hermanos, que ser bendecido es porque hay salud, porque hay estabilidad económica, porque hay armonía en la familia. Muchas veces se piensa que el estar bendecido es como se dice muchas veces, es porque todas las puertas están abiertas, ¿verdad? Muchas veces se piensa la bendición de esa manera, pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, hermanos, nos damos cuenta que Dios siempre nos bendice en todo tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de Job? ¿Qué decía? Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué decía él? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe por qué? Porque muchos hermanos quieren seguir a Dios, quieren servir al Señor, similar como lo hacían aquella gente en el tiempo de Jesús. Ellos lo seguían por los panes y los peces, ¿se acuerdan? Y cuando el Señor les dijo, ustedes me siguen porque yo les llené el vientre. Él les decía, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no es digno de mí. ¿Se acuerdan ustedes? Hermanos, la Biblia nos enseña que hay muchos hombres y mujeres que sirvieron y adoraron a Dios con todo su corazón, dieron su vida por Él y se enfrentaron a situaciones muy difíciles. Enfrentaron pérdidas, enfrentaron enfermedades, enfrentaron persecuciones, enfrentaron momentos donde ellos no sabían qué era lo que Dios estaba haciendo, donde se preguntaron por qué está pasando esto, donde se preguntaron, hermanos, qué es lo que Dios estaba haciendo. Y entre tantos hombres que nosotros encontramos en las Escrituras, hay uno que yo no sé si usted lo ha escuchado, que se llama Habacuc. ¿Cuántos han escuchado de Habacuc? Habacuc es un profeta, fue un profeta del Antiguo Testamento, hermanos, que Dios lo llamó para hablar a la casa de Israel, a la tribu de Judá, lo que Dios le está hablando. Yo quiero que abra su Biblia conmigo en Habacuc capítulo 3. Este librito, hermano, se lee, el libro de Habacuc se lee en unos 10 minutitos en su casa. Habacuc solo tiene 3 capítulos. Y para poder entender un poco, hermanos, lo que estaba pasando, yo quiero que usted vea conmigo los primeros 2 versículos del libro de Habacuc. ¿Sí? Se encuentra antes de Ageo, hermanos, ese libro, y se encuentra después de Sofonías, 2 profetas menores, ¿sí? Habacuc. Este profeta, hermanos, fue un hombre que observó la corrupción del pueblo de Israel. Fue un hombre que observó, hermanos, todo lo que estaba pasando por el pueblo. Y mire lo que dice el versículo 1, Habacuc 1:1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, y hace una pregunta, que fue lo que él decía, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Dice ahí. Aquí nosotros estamos viendo, hermanos, al profeta que está hablando, él está observando la corrupción de Judá y él está preguntándose por qué Dios guarda silencio ante la violencia, ante la injusticia, ante la corrupción. Hermanos, cuando nosotros vemos que más adelante Dios le responde. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios a este profeta? No es como él creía que Dios le iba a responder. Dios le dice, hermanos, que antes, hermanos, de que él haga lo que entiende el profeta que tiene que hacer,
Dios levantaría un pueblo que se llama los caldeos. ¿Se acuerdan ustedes de los caldeos? Los caldeos es el pueblo de Babilonia, que tenían por rey aquel hombre llamado Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sabe cuál era el plan de Dios? Que a causa de la rebelión de Judá, Dios iba a levantar al rey de los caldeos para que los sitiara con su ejército y los llevaran cautivos a Babilonia. Y el profeta dice que él está clamando y está preguntándole al Señor que por qué razón él sigue permitiendo que haya violencia en el pueblo, que haya injusticia, que haya robo, que haya hurto, ¿verdad? Y él le dice, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que yo estoy preparando un tiempo donde voy a derramar mi juicio para que todos estos que están aquí se los lleven cautivos hacia allá a Babilonia. Entonces, más adelante el profeta le pregunta, hermanos, ahí ven ustedes del versículo 5 al versículo 11, donde Dios le dice que él está preparando ese pueblo, a los caldeos, una nación que es cruel, dice hermano, una nación que es presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer a los moradores de tierra ajena, eso lo dice el versículo 6. Hermanos, eran guerreros feroces y inescrupulosos, hermanos, eran hombres despiadados. Y el profeta le pregunta y le dice, pero ¿cómo es posible que tú prepares al impío y lo uses como un instrumento para derramar tu juicio sobre tus hijos, sobre el pueblo de Judá? Y nosotros vemos, hermanos, que ante la profunda decadencia espiritual y moral, ustedes pueden ver los versículos 3 y 4 del capítulo 1, donde dice, ¿por qué me hacéis ver iniquidad y hacéis que veáis molestia, destrucción y violencia delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia? Hermano, aquí lo que el profeta estaba diciendo, Señor, ¿por qué tú bendices a los impíos y a aquellos hombres que quieren hacer lo recto delante de ti? ¿Por qué parece que todo les va mal? En el Salmo 73, hermanos, el salmista, él habló de algo similar y él decía, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué nosotros que clamamos de noche y de día? ¿Por qué nosotros que buscamos tu rostro? ¿Por qué siempre hay situaciones difíciles en nuestra vida? Entonces ahí nosotros podemos ver, hermanos, que el profeta le está preguntando a Dios que por qué guarda silencio, por qué los malos prosperan. Y él le pregunta al Señor que hasta cuándo va a clamar a él, hasta cuándo Dios va a estar atento y a oír, hermanos. Pero nosotros vemos, hermanos, que Habacuc hizo una pregunta. ¿Cómo podía un Dios santo? ¿Cómo podía un Dios santo usar a una nación aún más perversa que Judá para poder ejecutar, hermanos, su juicio? Y nosotros vemos la respuesta de Dios en el capítulo 2, hermanos, versículo 4, donde dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, algo muy interesante. Yo le he puesto hoy, hermanos, al título de este sermón, Dios es suficiente. Amén. Dios es suficiente. Quiero que vayan al versículo 17 del capítulo 3 del libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas no sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Hermanos, lo primero que el profeta menciona y señala, hermanos, no es una fantasía. Yo no sé si ustedes tienen o han conocido, hermanos, a personas que son cristianos y están pasando por situaciones difíciles, problemas agobiantes y muy difíciles. Y muchas veces se cree, hermanos, de que porque nosotros digamos y declaremos con nuestras palabras, yo declaro salud, yo declaro sanidad, yo declaro bendición, yo declaro prosperidad, una especie de fantasía espiritual, todo está bien en el momento. Como si las palabras que nosotros pronunciáramos, hermanos, tuvieran un poder místico que va a hacer que la voluntad de Dios
o torcerle el brazo al Señor para que tenga compasión y misericordia de nosotros. Mire lo que pasa aquí con el profeta. El profeta está viendo, hermano, destrucción total entre el pueblo. Él está viendo que la ley de Dios, que Dios ha puesto para que el pueblo la cumpla, no la está cumpliendo el pueblo. Hay violencia, hay destrucción. En el capítulo 2, hermanos, la palabra del Señor dice que ellos, hermanos, en el versículo 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpe el que la hizo? La escultura de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíen al el hacedor de su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, podrá él enseñar. He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Hermanos, después de la muerte de Salomón, el rey de Israel, el hijo de David, el reino de Israel se dividió en dos partes. En Israel, que fueron las 10 tribus del norte, y en Judá, que fue el reino del sur. Se levantaron dos reyes, hermanos, que uno de ellos fue Jeroboam y otro de ellos fue Roboam. Eran los dos reyes que estaban reinando en el mismo tiempo, uno en Israel y otro en Judá. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que ellos fueron perversos, hermanos, delante del Señor. Fueron malos, estuvieron, hermanos, apartados de los caminos de Dios. Y como el templo de Dios, hermano, el templo de Israel estaba en Jerusalén, ¿sabe qué fue lo que hizo el rey del norte? Levantó lugares altos en Baal y en Betel y en Jericó, hermanos amados, para ofrecer sacrificios a Baal. Para que la gente no fuera a adorar allá al templo, hermano, en Jerusalén. Y había disputa entre ellos. Eso lo muestra el libro de los Reyes, amados hermanos. Eso es lo que estaba pasando. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo de Dios? Aquellos que tenían la ley, aquellos que tenían los mandamientos del Señor, se apartaron y comenzaron a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Incluso, amados hermanos, ofrecían sus hijos y los pasaban por el fuego para sacrificarlos a Moloc. Y Dios estaba viendo todo eso, hermanos. Se había pervertido el derecho, se había pervertido la justicia. Ya no se hacía misericordia con aquellos que tenían necesidad, hermanos, sino que había, hermanos, una destrucción total. Pero mire usted, hermanos, el panorama tan devastador que nos presenta el profeta, que en el versículo 17, hermanos, él representa aquí los elementos de la economía de Israel, lo que hacía que Israel fuera próspero y fuera bendecido. Uno de los primeros elementos que él habla, hermanos, es la higuera. La higuera, hermanos, es lo que daba el alimento a Israel. Luego presenta la vid. La vid, hermanos, hablaba de todo aquello que era alegría para el pueblo de Israel, porque la vid, hermanos, era donde se sacaba el vino, el sustento, aquello que alegraba el corazón, como decía el salmista David. Luego él menciona, hermanos, el olivo, aquel olivo que producía, ¿qué? Producía el aceite. El aceite, que era un material muy importante, hermanos, para la alimentación, para la medicina también, como lo dice Santiago, y también para la adoración del culto a Dios. ¿Sí? Todo eso se usaba, hermanos. Luego él menciona otro elemento y habla, hermanos, de los campos. Él habla de los campos, dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados, ¿qué dice ahí, hermanos? No den su mantenimiento. ¿Qué está hablando ahí? El campo, ¿qué es lo que daba, hermanos? El pan de cada día. El alimento daba de cada día. Y luego él dice, hermanos, que aunque las ovejas no produzcan lana, no produzcan alimento, y luego dice él, hermanos, aunque no haya vacas, dice él, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablaba del ganado, hermano? Habla de las riquezas, habla del trabajo. En pocas palabras, Habacuc está diciendo, aunque se pierda todo absolutamente. Hay que ver esa fe, hermanos. Aunque se pierda todo absolutamente. Hermano, esto parece una pequeña, no parece ser una pequeña dificultad. Sí, ahí, de que perdió el trabajo, ¿verdad? Que hay una situación difícil que pueda estar pasando por ahí. Aquí lo que él está describiendo, hermanos, es una crisis total. Crisis profunda. Pero hoy puede ser eso, hermanos, quizá equivalente a perder un empleo, a perder la salud, a perder, hermanos, quizá los ahorros, la estabilidad, la seguridad. Algo muy interesante, hermanos, es que la palabra de Dios nunca nos enseña, hermanos, a minimizar el sufrimiento. El sufrimiento es real, el dolor es real, la agonía es real, la angustia es real. Podemos sentir dolor, congoja, tristeza en nuestros corazones por muchas situaciones que estén pasando alrededor. Dios nunca nos exime, hermanos,
y nos dice que no existe el dolor. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro al ver la incredulidad de aquellas personas. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, Jeremías lloró por Jerusalén. Pablo lloró por sus hermanos. Pablo lloró en sus tribulaciones. Y Pedro, hermanos, también escribió para cristianos, no que estaban en una comodidad, sino que estaban siendo perseguidos y sus vidas, hermanos, estaban puestas en peligro. De tal manera que la fe bíblica, hermanos, no consiste en negar los problemas y en negar la realidad. Todos nosotros, los que nos encontramos aquí, tenemos diferentes situaciones difíciles. Tenemos problemas. Hay problemas en los trabajos, hay problemas en las familias, hay problemas en los matrimonios, hay problemas con los hijos, hermanos. Sí, hay diferentes tipos de problemas que nosotros podamos estar pasando, hermanos. Pero la realidad bíblica, hermanos, es que nosotros debemos consistentemente mirar que la realidad no desde la perspectiva de nosotros, hermanos, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos creyentes, hermanos, tienden muchas veces a sentirse culpables porque piensan, si yo tuviera más fe, yo no estaría triste el día de hoy. Si yo tuviera más fe, quizás el Señor escuchara mi clamor, escuchara mi oración. Pero Habacuc, hermanos, nos demuestra todo lo contrario. Habacuc nos demuestra, hermanos, que la fe verdadera reconoce el dolor, pero ojo con esto, sin dejar de confiar en Dios. Así que el reto suyo y el mío, hermanos, es confiar plenamente en la gracia, en la misericordia, en los atributos de nuestro Dios, que es fiel y verdadero con sus promesas. ¿Sabe por qué el reto de nosotros es creerle a Dios, hermano? Porque Dios siempre tiene todo bajo control. Él siempre sabe lo que va a pasar el día de mañana. Nosotros nos desesperamos, hermanos. Sí, nosotros nos desesperamos, pero el reto de nosotros es confiar única y exclusivamente en Dios. Pero mire lo que dice el versículo 18, hermanos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me glorificaré en el Dios de mi salvación. Él no dice, hermanos, que se va a alegrar porque todo va a mejorar. Porque la palabra que ha recibido de él es que va a venir Babilonia, hermanos. Es que van a venir los caldeos y los van a llevar cautivos para allá. Él no dice que él se va a alegrar porque todo va a salir bien. ¿Sabe por qué se va a alegrar él? Él dice que se va a alegrar porque Dios está con él, amados hermanos. Porque Dios está con él y esa pequeña actitud, hermanos, es lo que cambia todo, hermanos, porque el gozo, ojo con esto, no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. El gozo depende de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice, hermanos. Nosotros podemos tener una casa muy grande, una casa hermosa. Podemos tener muchas comodidades, hermanos, y no podemos tener gozo. ¿Sabe por qué? Porque el gozo verdadero viene de parte de Dios. El gozo del Espíritu Santo, el gozo que depende de Dios. Y aquí donde nosotros encontramos, hermanos, esa verdadera, esa enorme diferencia, podría decir yo, de la felicidad momentánea y la felicidad verdadera, el gozo verdadero que pertenece, hermanos, y está anclado únicamente al carácter de nuestro Dios. Entonces aquí Habacuc, hermanos, él comprende algo que todos nosotros necesitamos comprender. Algo que todos nosotros necesitamos comprender. Hermanos, puede que Dios quite muchas cosas de nosotros que nosotros creemos, hermanos, que son necesarias, que son importantes, que son suficientes, hermanos. Pero debemos de recordar, hermanos, que el Señor nunca prometió, hermanos, que nosotros conservaríamos todas las bendiciones temporales de manera eterna. Él nunca prometió eso. Lo que Él prometió, hermanos, es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Él prometió es acompañarnos, hermanos, en medio del dolor, en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias difíciles, hermanos. Cristo mismo, hermanos, nos dijo a nosotros y Él nos expresó de manera grande, hermanos, que nosotros hemos recibido en la cruz del Señor el perdón, la reconciliación, hemos recibido la adopción, hemos recibido la vida eterna, hemos recibido el acceso al Padre Celestial. Nosotros podemos recordar, hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón.
¿Y qué nos dice la palabra ahí en Hebreos? Que cuando Abraham llegó, hermanos, y caminó y dejó la tierra, dejó su parentela y lo llevó a aquel lugar donde él no conocía. ¿Sabe qué nos dice la palabra, hermanos? Que él esperaba una casa cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba, hermanos, esa bendición grande del Señor, lo que nosotros conocemos hoy como la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que decía? Yo todo lo que he ganado lo tengo como basura por ganar a Cristo. Por eso él decía, hermanos, que para él el vivir tenía una sola razón y era Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la fe verdadera, hermanos. Esa es la fe, hermanos, donde nosotros debemos de pensar, hermanos. Muchos creyentes, hermanos, aman los regalos de Dios. Dios da regalos, hermanos, da bendiciones, ¿verdad? Pero, lastimosamente, hermanos, al Dios que da los regalos, como que se pone muchas veces de lado. Ahí donde digo yo, muchas veces, como dice el Señor, se sigue a Dios por los beneficios, por los panes, por los peces. Y quiero recordar yo las palabras del pastor Martín cuando vino, ¿se acuerdan ustedes? Hermanos, si el Señor nos tiene aquí y nuestras manos están funcionando, podemos respirar, si nuestros pies pueden funcionar el día de hoy y el día de mañana, hermanos, nuestras manos dejan de funcionar, nuestros pies dejan de funcionar, nuestro cuerpo deja de funcionar como nosotros lo conocemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir dándole toda la gloria y toda la honra al Señor. El Hijo de Dios lo hace, hermanos. Aún en medio de la situación difícil, aún en medio del dolor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que una de las profecías que tenía que cumplir el Mesías era, hermanos, que aquel pábilo que humea, aquel pequeño carboncito, hermanos, que aunque parezca que está apagándose y apenita se ve el humo, hermanos, que está poco a poco descendiendo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que él no iba a dejar que eso dejara de estar encendido. Cuando él abrió el libro del rollo del profeta Isaías en la sinagoga, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar el año agradable del Señor, para dar libertad a los oprimidos, para abrir las cárceles a todos los oprimidos, hermanos. Y parte de esa profecía era eso, hermanos, que él no dejaría apagar el pábilo que humea. Así que, queridos hermanos, oiga bien esto. En el momento que usted esté pasando por la crisis más profunda de dolor y de tristeza, donde usted esté pasando por el momento más agobiante de su vida, ¿sabe qué es lo que experimenta el Hijo de Dios, amados hermanos? Que en ese momento siente que hay una fuerza que usted no la entiende, hay un poder que usted no lo entiende, y en ese momento de zozobra y de dificultad, el Hijo de Dios, ¿sabe qué es lo que hace, hermano? Clama, alaba y glorifica el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no está confiando en su fuerza ni en su capacidad, está confiando exclusivamente en el poder y en la gracia de Dios, que es la que lo sostiene y nos sostiene en el momento de la situación más difícil. Y esto lo doy como testimonio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando mi hermano, y este es un testimonio más para la gloria de Dios, porque he visto muchos testimonios, hermanos, de la obra y el milagro y los milagros de Dios maravillosos. Cuando mi hermano salió del quirófano y se retorcía del dolor, amados hermanos, de lo que les acabo de describir hace un momento, de lo que pasaba en su hombro fracturado totalmente. ¿Sabe qué es lo que hacía él? Estaba cantándole al Señor en medio del dolor. ¿Y sabe quién es el único que puede producir eso? El poder del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Solo Él. Solo Él. Hay una prima mía que contaba, hermanos, que en la madrugada sintió la necesidad de ir al baño. Como a eso de las 2 o 3 de la mañana, se resbaló en el baño y se quebró su brazo, hermano. Y yo no puedo decir lo que se siente, hermanos, pero ella, que es madre de 3 hijos, dice que el dolor de una fractura de su brazo es similar al dolor de un parto, de manera natural. Eso es lo que ella decía, hermanos. Y él, hermanos, ahí clamando y adorando y exaltando el nombre de Cristo. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Solamente el poder de Dios, solamente la gracia de nuestro Dios. Hermanos, las pruebas, lo que revelan en nuestras vidas,
es donde nosotros realmente nos encontramos. Y como decíamos en el estudio bíblico del Sermón del Monte, las pruebas lo que revelan es dónde está nuestro tesoro. ¿Qué es lo que nosotros más amamos? ¿Qué es lo que nosotros más valoramos? Y mire lo que dice el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, dice, hermano. Él no dice que su fortaleza, hermanos, es la higuera. Él no dice que su fortaleza, hermanos, son las vides. Él no dice que su fortaleza es el producto del olivo. Él no dice que su fortaleza son los cultivos, el labrado que dan el mantenimiento. Él no dice que su fortaleza son las ovejas, hermanos. Él no dice que su fortaleza son las vacas. Él dice, hermano, que su fortaleza es el Señor. ¿De cuántos el Señor es su fortaleza, hermano? El Señor es mi escudo y mi fortaleza. ¿Se acuerdan de Salmo 27? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es ¿qué? Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando los malignos se juntaron para comer mis carnes y destruirme, ¿qué dice la palabra? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice la palabra. Amén. Una cosa he mandado y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de nuestro Dios y para inquirir en su santo templo. Hermanos, los siervos del Señor conocen, hermanos, que las montañas no se pueden evitar. Que las montañas, amados hermanos, no se pueden evitar. Los siervos, hermanos, esa imagen que habla él ahí, en el versículo 19, dice que él hace sus pies, él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Los siervos, hermanos, son conocidos por caminar en caminos o en terrenos escarpados, en lugares peligrosos, en caminos, hermanos, sumamente peligrosos. ¿Y sabe qué hacen ellos? Ellos no evitan las montañas. Viven en las montañas. Y eso ocurre, hermanos, eso ocurre, no porque el camino sea fácil, hermanos. Ellos siempre tienen sus pisuñas adecuadas, firmes, hermanos. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque ellos están capacitados para poder caminar sobre las dificultades. Los hijos de Dios, hermanos, Dios nos da una fortaleza en la cual nosotros no podemos explicar de dónde muchas veces tomamos las fuerzas, hermanos, para poder estar de pie ante las enfermedades, ante las situaciones difíciles, ante los problemas, hermanos. ¿Sabe por qué usted y yo hoy no hemos negado la fe hasta este momento? Porque la mano del Señor nos ha sostenido, porque el poder de Dios, hermanos, nos ha vivificado a nosotros para poder estar en pie delante del Señor. Así que nuestra oración, hermanos, no debe de ser, Señor, quita esta montaña, porque Dios puede responder, hermanos, no quitaré la montaña todavía, te daré los pies para poder caminar sobre ella. Y muchos de nosotros no queremos escuchar esa respuesta de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Dios es Rey de reyes, Él es soberano de todas las naciones. Y si el Señor Jesucristo es nuestro Señor, Él nos dará la fuerza, hermanos, para poder atravesar las montañas, para poder, hermanos, atravesar en medio de las circunstancias. Y obviamente, hermanos, también nosotros sabemos que Dios es poderoso y que Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Y sabemos y estamos seguros, hermanos, que siempre el Señor nos da más de lo que nosotros le pedimos, de lo que nosotros imaginamos, incluso de lo que nosotros merecemos. Porque si el Señor nos pagara conforme a nuestras obras, hermanos, ninguno de nosotros estaríamos de pie aquí, sino que el Señor es misericordioso y compasivo. Ve desde los cielos hacia nosotros, ve hacia la tierra y se acuerda de que nosotros somos polvo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo todo lo puedo, pero ¿sabe por qué lo puedo todo? Porque Cristo es el que me fortalece. Es Cristo el que nos fortalece, hermanos. Cristo es suficiente, hermanos. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que a través de este pasaje bíblico nosotros nos preguntemos, ¿qué sucedería si Dios permitiera que perdiéramos aquello en lo cual nosotros más confiamos? ¿Qué sucedería si el Señor permitiera que nosotros perdiéramos aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra confianza y ponemos nuestra esperanza? ¿Seguiríamos adorándolo?
así como lo hizo Habacuc, hermanos. ¿Seguiríamos, hermano, obedeciéndolo? Seguiríamos diciendo como Job que Él es bueno, hermanos. La verdadera fe, hermanos, no se demuestra cuando todo marcha bien. Cuando todo marcha bien, hermanos, nosotros somos agradecidos. Cuando todo marcha bien, hermanos, todos nosotros podemos levantar nuestras manos y exaltar el nombre de nuestro Dios con plena libertad. Cuando hay bendiciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando esas bendiciones desaparecen? Aún así el creyente podría decir, Dios sigue siendo suficiente, Dios sigue siendo mi fortaleza. Ese es el desafío de nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano vendrán momentos difíciles para su vida y para mi vida. Yo creo que tal vez los niños, tal vez los adolescentes, hermanos, ellos pintan un mundo de fantasía, pero en la vida real, hermanos, la vida real está llena de sufrimientos. La vida real está llena de incertidumbres, la vida real está llena de dolores, hermanos. La vida real está llena de enfermedades. La vida real está llena de fracasos, hermanos, y ninguno de nosotros estamos hermanos, ausentes, hermanos, o estamos, hermanos, no somos propensos a todo este tipo de cosas. También nosotros, hermanos, somos propensos al dolor, al sufrimiento, a muchas cosas, hermanos, pero nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, que aunque nosotros no comprendamos por qué pasan las cosas y cómo suceden todas las cosas, lo único que nosotros debemos darnos cuenta, hermanos, es que Dios es suficiente y que Él sigue sentado en su trono, gobernando, hermanos, y todo lo que pasa, hermanos, aunque nosotros no lo entendamos, ¿sabe qué es? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Inclinar nuestra cabeza, arrodillarnos, hermanos. Y así como el Señor Jesucristo allá en el monte, en el monte, ¿se acuerdan? El monte de los olivos, hermanos, antes de ser crucificado y entregar su vida por nosotros. ¿Sabe cuál era su oración al Padre? Señor, Padre, haz que pase de mí esta copa. Y Él nos dio el ejemplo mayor, hermanos. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Hermanos, muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra. Pero ¿sabe cuál es la promesa? Que de todas ellas le librará el Señor. Así que yo le invito y le animo, hermano, a que cada día podamos poner nuestra confianza en ese Señor, en ese Padre amoroso, ese Padre sabio, hermanos, que sabe, hermanos, cómo disciplinarnos, que sabe cómo corregirnos, que sabe cómo dirigirnos, hermanos. Hermanos, Él termina diciendo, después de que pregunta en el versículo 1, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Se acuerdan ustedes? Esa es la pregunta. Con eso comienza él su libro. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a oír mi clamor? ¿Hasta cuándo vas a escuchar? ¿Hasta cuándo vas a responder? Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento le hemos dicho al Señor, Señor, pero ¿hasta cuándo este sufrimiento, Señor? ¿Pero hasta cuándo este dolor, Señor? ¿Hasta cuándo vas a escuchar, Señor, la petición, el clamor, Señor? ¿Hasta cuándo vas a oír, Señor, lo que yo te clamo cada día? Quizás algunos de nosotros hemos llegado a esa pregunta, hermanos, pero mire cómo termina él en toda su experiencia de lo que está hablando con Dios. Yo le invito, hermano, que en su casa vaya y lea este librito, solo son 3 capítulos. En 15 minutos usted lo lee despacito, poquito a poco. Mire cómo termina él, hermano. Él termina diciendo, el Señor es mi fortaleza, dice él, hermano. El Señor es mi fortaleza. Y todas esas preguntas que él tenía, hermano, no desaparecieron. Dios no le dijo por qué no había quitado, él no le dijo por qué no le había respondido, él solo sabía una cosa, hermano, que Dios lo iba a fortalecer en todo momento. Eso es lo que él sabía, que él lo iba a fortalecer en todo momento, hermano. Y eso, hermanos, es lo que Dios hace en su vida y es lo que Dios hace en mi vida, hermanos. Dios no siempre responde a todas nuestras preguntas, hermano. Usted sabe que Dios solo tiene 3 maneras de responder, hermano. ¿Sabe cómo responde Dios a su petición y a mi petición? Él responde a veces, sí. ¿Sabe cómo responde Dios también? Él responde, no.
¿Y sabe cuál es la otra opción que es el Señor? Espera. ¿Y sabe qué, hermano? Que cualquiera de las tres, como Dios quiera respondernos a nosotros, es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para con nosotros. Así que, hermanos, esa verdad, hermanos, ha alcanzado un punto, el punto más alto, hermanos, en la persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí en la cruz, hermanos, parecía que todo estaba perdido. Ahí en la cruz, hermanos, parecía que el justo estaba sufriendo, ¿se acuerdan ustedes? Parecía, hermanos, que el Mesías era rechazado, que los discípulos habían huido por el temor. Pero es precisamente, amados hermanos, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa agonía, en medio del calvario, en medio de la pasión del Señor, donde Dios estaba llevando a cabo, hermanos, la mayor obra de salvación, el culmen de la salvación, la historia de la salvación. Allí es, hermanos, donde la resurrección confirmó, hermanos, que el Señor nuestro Dios es el que gobierna sobre todas las cosas. Por eso Pedro, cuando habla, hermanos, al Sanedrín y a los judíos, le dice: ustedes pensaron mal en haberle entregado en manos de Pilato y ustedes mataron al autor de la vida, pero lo que ustedes no saben es que lo que estaban haciendo era que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo era que su Hijo padeciera, que muriera y que resucitase el tercer día para dar perdón de pecados a todos aquellos que creen en Él. Hermanos, los caminos de Dios son incomprensibles para el hombre. Son incomprensibles. El profeta Isaías dice que como está la altura de los cielos sobre la tierra, así son los caminos de los hombres en comparación con los caminos de Dios. Esa distancia hay entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. Nuestro hermano Rafael nos decía: nosotros tenemos planes, nosotros tenemos un proyecto, es el plan A. Pero si eso no funciona, tenemos otra opción, el plan B. Y si eso no funciona, tenemos otra opción, el plan C y el plan D, decía el hermano, y así sigue, hermano. Pero Dios siempre ha tenido un solo plan, amados hermanos. ¿Y sabe qué es ese plan, hermano? Que la voluntad de Él siempre se va a cumplir. ¿Sabe qué es el diablo, hermano? El diablo es un perrito faldero de Dios. Él hace lo que Dios le dice. Y Él hace hasta donde Dios le permite. Eso está clarísimo en la Escritura, hermano. Todo lo que le pase a los hijos de Dios es porque es la voluntad de Dios y Él tiene un plan mayor para su gloria, amados hermanos. No se queje. No se queje. Y se derrama sus lágrimas, hermanos. Y hermanos, derrámelo en agradecimiento porque Dios tiene control. Y su vida y mi vida le pertenecen al Señor Jesucristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, amados hermanos. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me glorificaré, me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué nosotros nos gloriamos y nos alegramos en el Señor? Porque Él es justo. Porque Dios es justo, hermanos. Y todo lo que pasa, Él lo hace desde el atributo de su santidad. De tal manera, hermanos, que cuando Dios bendice, lo hace en justicia por su misericordia. Y cuando Dios derrama sus juicios, hermanos, ¿sabe por qué lo hace? Porque Él es santo, porque Él es bueno y porque Él es justo. Y porque ninguno de nosotros, hermanos, podemos preguntarle al Señor, ¿por qué hace eso? Nosotros solo somos vasos de barro en manos del alfarero. Y el apóstol Pablo dice que el barro no tiene ningún atributo, no tiene ninguna potestad de decirle al alfarero por qué le da la forma que le da. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, lo único que tenemos que hacer, hermanos, es doblar e inclinar nuestra vida en adoración por quien Dios es. Hermanos, nosotros venimos aquí, un grupo poquito de sus hijos, con enfermedades, con dolencias, con problemas, como cualquier persona de este mundo. Pero ¿sabe por qué venimos aquí, hermano? ¿Sabe por qué damos testimonio a los hermanos de la gloria de Dios en el transcurso de la semana y lo que pasa en nuestras vidas? Porque nosotros sabemos, hermano, que el único que merece toda la gloria y toda la honra
se llama Jesucristo, amados hermanos. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, aunque nosotros no entendamos lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Dios tiene todo bajo control, amados hermanos. Dios tiene todo bajo control. Así que usted no le tenga miedo al diablo, hermano. Oiga, no le tenga miedo a los demonios. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos están bajo la jurisdicción y la soberanía de nuestro Dios también. Cuando Job estaba ahí, hermanos, dice que entre los hijos de Dios que rodeaban la tierra, hermanos, se apareció Satanás y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job por ahí, que no hay otro como él? Sí, le dice. Pues claro, ¿cómo no va a estar así? Si tú tienes un vallado, tú tienes una, ¿cómo se llama? Tú tienes una fe alrededor de él. Tú tienes una muralla alrededor de él. Dame lugar, déjame entrar, a ver si no te va a maldecir en tu presencia. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que fue Dios, dice, hermanos, que se lo permitió. Nunca toque su alma, le dijo él. Toca lo que quieras, toca su cuerpo, toca su casa, toca su familia, toca lo que quieras, pero su alma, ¿sabe por qué? Porque las vidas le pertenecen al Señor, amados hermanos. Hay un canto por ahí, hermanos, un himnito viejo, con esto quiero terminar, que es una mentira, y se canta en muchas iglesias, que dice: si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. No, amados hermanos. ¿Sabe qué fue lo primero que le dijo el Señor a sus discípulos cuando los encomendó? En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Así que cuando usted vaya a la iglesia, o escuche a un predicador, o escuche a un pastor y le diga: ven a Cristo y se acabarán sus problemas, no le crea. Cuidado, y más problemas va a tener. Pero eso sí, ya no va a caminar solo. La mano de Dios estará con usted, guiándole y fortaleciéndole en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo es nuestro tesoro, hermanos, ninguna pérdida puede arrebatar la esperanza cuando Dios es nuestra fortaleza. Podemos seguir caminando con fe, hermanos, a través de los senderos más difíciles. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no caminamos por nuestras propias fuerzas. Nosotros caminamos porque es Dios quien nos sostiene. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, Señor, y nos hace recordar la realidad de la vida, Señor. Nos hace recordar que el dolor puede tocar, Señor, que la pérdida puede tocar nuestras vidas, que la muerte puede tocar, Señor, en nuestra casa, Señor, la enfermedad, situaciones difíciles, Señor. Ninguno de nosotros estamos exentos a eso, Señor. Pero tu palabra nos recuerda, Señor, cuál es nuestra verdadera fortaleza, Señor. Nuestra esperanza, Señor. Nos hace recordar, Señor, dónde nos debemos de agarrar y afianzar en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida, Señor. Solo te tenemos a ti, Señor. Cuando se acaban las esperanzas, Señor. Cuando nosotros creemos, Señor, que aquellas cosas que nos dan seguridad y confianza, Señor, se acaban, Señor. Cuando ya no hay alternativas más, Señor. Siempre has estado tú desde el principio hasta el final, solo quedas tú, Señor. Eres todo lo que tenemos, Señor, y hoy queremos decirte, Señor, que eres suficiente para nosotros, Señor. Y si tú nos has bendecido, si tú nos has prosperado, Señor, en todos los sentidos, Señor, nosotros te agradecemos y te damos toda la gloria, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el que le das el poder al hombre para hacer las riquezas, Señor. Tú eres el que das la sabiduría a los hombres, Señor, para poder, Señor, ahorrar, para poder trabajar. Tú le das la sabiduría a los hombres, Señor, para poder desempeñar las labores cotidianas. Todo lo bueno, Señor, viene de ti, Señor. Pero quiero que sepas también, Señor, que nosotros estamos seguros, Señor, que te seguimos a ti, Señor. No por lo que tú nos das, Señor. Te seguimos a ti
porque tú eres el único Dios verdadero, el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra y toda nuestra adoración, Señor. Y ayúdanos a recordar como Habacuc, Señor, que aunque el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, Señor, nos abandonemos en tu gracia, nos abandonemos en tus manos de amor, Señor. Hoy yo quiero orar, Señor, por las peticiones de mis hermanos, Señor. En este tiempo de oración, cada uno de nosotros, Señor, tenemos la plena libertad de entrar a tu presencia en acción de gracias por el camino nuevo y el vino nuevo, Señor, que fue abierto a través de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Queremos orar en este tiempo, Señor, por las familias venezolanas, Señor, que están pasando tiempos difíciles en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por la buena voluntad, la ayuda, Señor, las ofrendas y diferentes tipos de ayudas, Señor, que se están llevando a cabo, Señor, allá en aquellas tierras, Señor. Fortalece la vida, fortalece la familia, Señor. Ayuda, Señor, a estos rescatistas, Señor, que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, Señor, para ayudar, Señor, a encontrar a aquellas personas que aún están atrapados entre los escombros, Señor. Señor, aquella familia, Señor, consuélala, Señor, que lo han perdido todo, Señor, han perdido sus seres queridos, Señor, han perdido todas las cosas, Señor. Ayúdales a encontrar el consuelo y la fortaleza en este tiempo, Señor, en tu presencia, Señor. Yo quiero orar por nuestros hijos, Señor, los hijos de cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor. Los hijos, Señor, de nuestros hermanos, Señor, que necesitan de tu gracia, de tu protección, de ser librados, Señor, de las malas influencias en las escuelas, Señor, del peligro, de los vicios, Señor, de las tentaciones, Señor, de todas aquellas cosas que corrompen las buenas costumbres, Señor. Pedimos por Britney, Señor, allá donde se encuentra, Señor, que ella pueda ser guardada por el poder de Dios, cubierta, Señor, allá, Padre Santo, por tu presencia, Señor. Yo te pido por sus padres, por su mamá, Señor, que ella pueda encontrar el consuelo, Señor, en este tiempo. Y la fortaleza, la fe que proviene de ti, Señor. Y pueda, oh Dios mío, estar confiada y tranquila en tus cuidados amorosos, en tus cuidados paternales, Señor. Tanto a ella como a los niños que acompañan a Britney también, Señor. Y los maestros que están con ellos, Señor. Padre, yo te pido por el viaje de nuestra hermana Carmen Cortés, Señor, hacia México. Yo te pido que tú le bendigas y le fortalezcas, Señor. Y este tiempo que va a pasar con sus hijos, Señor, sea un tiempo de gran bendición, un tiempo de refrigerio espiritual, Señor, donde ella pueda disfrutar de sus seres queridos. Quiero orar por la mamá de nuestro hermano Vicente y nuestro hermano Benjamín, Señor, que va a ser intervenida, Señor, de sus ojos, Señor. Acompáñala, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tú le guardes, Señor. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Oramos por nuestro hermano Nelson que va viajando, Señor. Oramos por nuestra hermana Elizabeth, Señor, que tuvo que salir, Señor, de manera urgente, Señor, en esta semana con Noé, Padre Santo. Oramos por nuestra hermana Lupita, que no pudo estar con nosotros, Señor, pues no pudo regresar, Señor, de la diligencia que estaba haciendo en la mañana para estar con nosotros. Y también bendice, Señor, a el resto de hermanos que no pudieron estar con nosotros en este día. Señor, bendice a las visitas que están con nosotros, Señor, que nos acompañan. Bendice esta pareja, Señor. Bendice a Ereida, a, a la mamá, Señor, de nuestra hermana, Señor. Bendice a los niños también. Guárdalos, Señor. Al resto de la familia, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús, en el transcurso de esta semana, guárdalos del peligro, de toda enfermedad. Bendice la obra de sus manos en sus trabajos, Señor. Yo te pido por mi hermano Medardo, Señor, por su esposa, por mi sobrino, Señor. Yo te pido por él, Señor, fortalécelo en este tiempo, Señor. Estamos apelando a tu gracia y a tu cuidado amoroso solamente, Señor. Solamente te tenemos a ti, Señor. Los médicos dicen, Señor, que es una cirugía complicada, Señor. Pero tú eres el médico y el cirujano por excelencia, Señor, y nosotros nos abandonamos solamente en tus brazos de amor, Señor, creyendo y confiando, Señor, que tu voluntad, Señor, es buena. Creyendo y confiando, Señor, que nuestra fe está puesta única y exclusivamente, Señor, en tus cuidados amorosos, Señor. Y te adoramos y te bendecimos, Señor, porque grandes son tus maravillas. Señor, en este día, Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. Amén y amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.